Vanguard School. Curso de Geometría. Triángulos. Ejercicios. En este video tutorial aplicaremos las propiedades básicas de los triángulos, así como algunas propiedades especiales. La desigualdad triangular para encontrar la existencia de un triángulo, como la propiedad de la suma de dos ángulos internos equivale a un externo. Comencemos. Triángulos. Tenemos aquí una representación gráfica de un triángulo, donde podemos observar ángulos internos, ángulos externos, región triangular. Veamos algunos elementos. Los vértices, ya conocidos como A, B y C, los lados, que son AB, BC y AC, ángulos internos, que es alfa, beta y teta, y conocemos una propiedad fundamental para esos ángulos, y los ángulos externos X, Y y Z, así como el perímetro, que está definido como 2P, que sería la suma de los lados A, B y C. Clasificación. Los triángulos se clasifican en dos grupos. Primero, cuando reconocemos los ángulos, y segundo, cuando reconocemos los lados. Por ejemplo, si los ángulos son menores a 90 grados, pero mayores que 0 grados, estaríamos hablando de ángulos o de triángulos acutángulos. Si el triángulo tiene un ángulo mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. De tal manera que los otros dos ángulos agudos faltantes, la suma de ellos siempre tiene que ser 90 grados para que se complete la propiedad fundamental. ¿Qué sucede cuando ya no manejamos los ángulos, sino conocemos los lados? Si los tres lados son diferentes, a este triángulo, recuerda, lo llamamos escaleno. Si tiene dos lados iguales y uno diferente, lo llamaremos isósceles. Recuerda también que los ángulos que se encuentran en la base siempre van a ser iguales. Este dato es de mucha ayuda para resolver ejercicios. Si el triángulo tiene tres lados iguales, hablamos de triángulo equilátero, pero también a su vez tiene tres ángulos iguales. Entonces, este polígono en el futuro lo llamaremos polígono regular, porque tiene lados iguales y ángulos iguales. En otras palabras, es equiángulo y equilátero. Propiedades generales. La primera propiedad fundamental y general es que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. La suma de los ángulos externos equivale a 360 grados. Que la suma de dos ángulos internos equivale a un externo. Por ejemplo, alfa más teta equivale a X y alfa más omega equivale a Y. Propiedades fundamentales de mucha utilidad. Desigualdad triangular. ¿Qué significa esto de la desigualdad triangular? Significa que si nosotros tenemos lados del triángulo, para verificar que exista, tenemos que emplear lo siguiente, que la suma de dos ángulos, de dos lados, tiene que ser mayor que el tercer lado. Por ejemplo, el lado C tiene que ser menor que la suma de A más B, pero mayor que la diferencia. El lado B tiene que ser menor que la suma de los otros lados, pero mayor que su diferencia. Quiere decir que siempre un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que la diferencia de los mismos. Entonces, si se cumple esto en todo triángulo, significa que el triángulo existe y que los valores que me han dado para A, B y C es correcto. Recuerda, no todos los triángulos existen siempre y cuando te den valores incorrectos. Acá tenemos unas propiedades adicionales. Observa, esta es la propiedad del boomerang. En esta propiedad, que es un cuadrilátero, nos dice que la suma de los ángulos internos que están dentro de la figura equivale al valor de X. Acá tenemos una propiedad llamada la propiedad de la mariposa, donde en las alas tenemos unos ángulos, de tal manera que la suma de estos ángulos tiene que ser equivalentes, o sea, X más Y de una de las alas tiene que ser igual a teta más alfa de la otra ala. Y tenemos ahora la última propiedad muy utilizada, que es la propiedad del pescadito.
que me dice que la cabeza más la cola, x más y, equivale a la suma de los ángulos formados por las aletas del pescadito, que es alfa más teta. Ejercicios de aplicación. Reforcemos estos conceptos con algunos ejercicios de aplicación. Comenzamos a ejercitarnos de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tenemos una figura y esta figura está formada por dos triángulos. Automáticamente pensamos si podemos aplicar propiedades fundamentales. Nos solicitan hallar el valor de x. En el triángulo de la parte inferior, el valor de x va a depender de los valores de alfa y teta. Esos valores los puedo obtener de la figura que está en la parte superior. Ok, enfocado a lo que podemos hacer, comenzamos a desarrollar. En este triángulo aplicamos la propiedad fundamental. Al aplicar la propiedad fundamental vamos a encontrar una relación para alfa y teta. De tal manera que alfa más teta va a ser igual a 50 grados. Este dato va a ser muy importante para poder encontrar el valor de x. Entonces, a continuación, aplicamos nuestra propiedad fundamental en este otro triángulo. Alfa más teta más x igual a 180. Pero recuerda, alfa más teta ya hemos encontrado esa relación. Reemplazamos en la ecuación y obtenemos un valor para x igual a 130 grados. Como puedes observar, hemos aplicado únicamente la propiedad fundamental de los triángulos. ¿Puede ser utilizado de otra manera? Sí. Pudimos haber trabajado con cuadriláteros. Podemos utilizar todas las herramientas posibles. El objetivo es que el estudiante pueda contar con todo el conocimiento para poder desarrollar todo tipo de ejercicios. Veamos aquí el siguiente ejercicio. Acá tenemos un triángulo, pero que se han prolongado uno de los lados. Observemos una cosa, me piden A más B, me piden X, pero nos dicen que A más B igual a 200 grados. Correcto, A más B 200 grados, son ángulos externos. Entonces, uno de los ángulos externos que nos está faltando debería de ser 160, de tal manera que X tiene que tener un valor de 20 grados. Veamos si eso es verdad, y lo vamos a plantear así. Vamos a suponer que este es el ángulo alfa y que este es el ángulo beta. Como puedes observar, A más alfa, por ser un ángulo llano, va a ser 180, y B más beta, por ser ángulo llano, va a ser 180, lo cual indica que si sumamos estos dos ángulos, me tiene que dar 360, y de esta manera podríamos encontrar una relación para A y B. Observemos. Alfa más beta es 160 grados. ¿Por qué? Si A más B es 200, con 160 es 360 y se completó todos los 360 grados del ángulo. Pero aún sigo teniendo dificultades con alfa y beta. Si alfa y beta es 160 grados, esto significa que x, en este triángulo, por propiedad fundamental, x va a tomar un valor de 20 grados. Algo que ya lo habíamos analizado antes del desarrollo. Entonces existen 2 o 3 o 4 caminos posiblemente diferentes para poder desarrollar este tipo de ejercicio. Vayamos al ejercicio siguiente. Tenemos aquí un triángulo. Al igual que el ejercicio anterior, tenemos ángulos externos y tenemos ángulos internos. De igual manera, podríamos plantear algún sistema para trabajar. Vamos a completar los ángulos del triángulo. Le llamo alfa y le llamo beta. Y a su vez, podríamos decir lo siguiente. Alfa más 9x más 7x más beta igual a 360 grados. ¿Por qué podemos decir esto? Porque son ángulos llanos. De aquí hemos encontrado una relación para alfa y beta, que es 360 menos 16x. Entonces ahora nos enfocamos en nuestro triángulo y aplicamos la propiedad fundamental. La propiedad fundamental nos dice que la suma de los ángulos internos va a equivaler a 180 grados, o sea, 4x más alfa más beta igual a 180 grados, pero alfa más beta ya tenemos una relación para él. Hacemos el reemplazo y tenemos 4x es igual a 360 menos 16x más 180 grados. De aquí despejamos nuestra variable x, efectuamos nuestras operaciones aritméticas y obtenemos un valor para x. De tal forma que x toma el valor de 15 grados, que es lo solicitado. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí un triángulo.
pero este triángulo está, digamos, modificado o diversificado de esta forma. Tenemos ángulos internos y ángulos externos en cada pequeño triángulo. Entonces nos podemos enfocar de esta manera y decir, la suma de dos ángulos internos es un externo. ¿Qué quiere decir esto? Que 30 grados más alfa grados va a ser igual a 5x, le llamaré expresión número 1. Ah, mira, qué interesante. En el lado derecho tengo una situación muy similar. Decimos, alfa grados más 50 grados es igual a 7x, ecuación número 2. Como no necesito alfa, sino necesito determinar x, entonces vamos a aplicar una operación aritmética. Voy a restar la ecuación 2 de la ecuación 1 de manera vertical, de tal manera que 50 menos 30 va a ser 20 y alfa menos alfa se elimina y 7x menos 5x va a ser 2x. Entonces nuestra ecuación se convierte en una expresión más simple. El valor que hace que al multiplicarse por 2 me dé 20 sería un x igual a 10 grados. Nuevamente repetimos como en los videos anteriores. Las últimas líneas son simples de determinar si es que planteamos desde un comienzo cuál es el camino a seguir. Veamos este ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 50. Podríamos apoyarnos en hallar ese ángulo agudo que no apareció. Vale 40. Pero como me piden calcular el valor de x, podríamos en ese triángulo pequeño, donde está involucrado el x, podríamos aplicar nuestra propiedad que dice la suma de dos ángulos internos es un externo. Entonces vamos a aplicar nuestra propiedad. 40 más x igual a 68 y por lo tanto x es igual a 28 grados. El ejercicio es muy simple cuando sabemos desde un comienzo cuál es el camino a seguir. Y como puedes observar, estamos utilizando todo el conocimiento que hemos adquirido en nuestro desarrollo escolar. Ejercicio 6. Me dice que un triángulo escaleno, ¿qué cosa es un triángulo escaleno? Un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados diferentes. Me dicen que dos de los lados miden 2 y 3 unidades y me piden hallar el tercer lado. No puedo aplicar Pitágoras, entonces voy a respaldarme en un concepto que me dice sobre la desigualdad triangular. Me dice que el tercer lado que me están pidiendo encontrar tiene que ser menor que la suma de estos dos números o mayor que la diferencia de ellos. Planteamos la desigualdad triangular y decimos el valor que estoy buscando tiene que ser menor que la suma de los dos lados, pero mayor que su diferencia. Esto significa que x tiene que ser mayor que 1 y menor que 5, lo cual indica también que ese tercer lado puede tomar los valores de 2, 3 y 4, siempre y cuando sean valores enteros. Entonces el x mínimo será 2 y el x máximo será 4. Claro, también podría tomar el valor 3, solo estoy mostrando acá los valores mínimos y máximos. Veamos el ejercicio 7. Nuevamente se presenta un triángulo incompleto, me falta uno de los lados. Entonces cuando esta situación se presente, automáticamente tiene que venir a nuestra mente la desigualdad triangular. Entonces decimos, aplicamos esta desigualdad triangular y decimos que x tiene que ser menor que la suma de esos dos lados, pero mayor que su diferencia. Por lo tanto, x tiene que ser menor que 9 y mayor que 5. ¿Cuáles son los posibles valores enteros que puede tomar x? 6, 7 y 8. Veamos el ejercicio número 8. En el ejercicio 8 estamos observando que hay un triángulo donde dos de sus lados son iguales. Entonces esto quiere decir que nos están hablando de un triángulo isósceles. Y los triángulos de la base en un triángulo isósceles tienen que ser iguales. Entonces este triángulo isósceles está echado, no está de pie. Solo hay que observar dónde estarían los ángulos de la base. Por lo tanto, los ángulos de la base estarían en este lugar. Son ángulos iguales porque corresponden a lados iguales. Entonces podríamos enfocarnos en que la suma de dos ángulos internos es igual a un externo o simplemente por ángulo llano podríamos obtener el valor de x. Decimos x va a ser igual a 20 más 80.
Por lo tanto, x va a ser igual a 100 grados. Como puedes observar, estamos aplicando todos los conceptos básicos aprendidos durante toda nuestra época de escolares. Solo estamos colocando en orden las herramientas a utilizar.